Listo, ya empecé a grabar, Franco. Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto tenerlos acá de nuevo. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre lo que es el cuarto taller. En este caso, sobre corriente alterna, inversores, UPS y aplicaciones, ¿sí? Eh, Nuestro proyecto de servicio comunitario se titula Uso eficiente de equipos electrónicos, la organización Santa Rosa, ubicada en la parroquia La Concordia de la ciudad de San Cristóbal. Nosotros somos mi persona, Franco Marchán, Gonzalo Quevedo y Alfredo Duque. En este caso voy a empezar yo con lo que son los inversores. ¿Qué es un inversor? Un inversor es un dispositivo que transforma una tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida. Como saben, hay diferentes tipos de inversores y estos generan lo que son señales senoidales o alternas, como cuadradas o triangulares también, ¿sí? Con magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. ¿Por qué por el usuario o el diseñador? Sencillamente porque dependiendo del circuito que queramos alimentar, vamos a tener diferentes especificaciones. Tanto en América como en Europa hay diferentes tipos de frecuencia también. Entonces, dependiendo del sitio donde estemos, pues vamos a tener lo que son 50 o 60 Hz, que es prácticamente lo mismo que tenemos del toma de corriente de cualquier pared de nuestras casas en este momento. De igual manera, las salidas pueden ser senoidal de onda pura, que en este caso es la más ideal, pero la más costosa, y o de onda cuadrada o triangular, u otro tipo de ondas que no sean senoidales. ¿Sí? Esto dependiendo del uso que se le vaya a dar a estos inversores, porque a pesar de que todos cumplen una misma función, que es simplemente convertir una señal a otra. La señal de salida varía dependiendo del circuito que se vaya a conectar, si se van a utilizar motores, si se van a utilizar equipos que requieran onda pura para poder cuidar su circuitería, por ejemplo, eh, dispositivos como laptops, celulares, que no necesiten ser con onda cuadrada, sino que necesiten ser lo más senoidal posible, ¿sí? Más allá de eso, en las aplicaciones tenemos en esta imagen lo que es un inversor de onda pura, ¿sí? Donde tenemos las dos borneras del positivo y el neutro, ¿sí? Y diferentes tipos de conexiones. Eh, en las aplicaciones podemos notar que son utilizados en una gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para computadores hasta aplicaciones industriales para controlar un alto consumo de potencia, ¿sí? Principalmente estos equipos se utilizan en granjas de paneles solares para poder hacer la conversión de la señal de salida del panel a la señal que requiere el sistema de red eléctrica, ¿vale? También es importante que denotar que todo inversor, en pocas palabras, lo que hace es convertir corriente continua en corriente alterna. También podemos resaltar que hoy en día se maneja lo que es una nueva tecnología de aires acondicionados conocidos como inversor o inverter, y utiliza un inversor de potencia para fijar la velocidad del motor del compresor y así dejar constante la temperatura. De esta manera ahorrando un porcentaje de la electricidad consumida, aproximadamente el 40%. Volviendo a la lámina anterior, podemos ver que este inversor está instalado en lo que es una granja de paneles solares. Principalmente esas se pueden ver en Europa. En el caso de Venezuela, que es donde estamos ubicados, se ven en instalaciones eléctricas de residenciales, ya que como tal las empresas Corpoelec no ha implementado esta tecnología porque, bueno, no le es tan rentable.
pero hay lugares en donde se logra ver que las personas, en vista de la gran necesidad de suministro eléctrico y las grandes fallas que se presentan, han decidido implementar todo el sistema de paneles eléctricos con inversor, con batería de litio, etcétera, para poder tener un respaldo. Además de eso, volviendo un poco más adelante, donde estábamos, tenemos lo que es el funcionamiento del inversor, ¿sí? Acá a la izquierda podemos ver un tipo de inversor que soporta hasta 3000 watts. Es una cantidad bastante significativa que podría alimentar una gran cantidad de circuitos, ¿sí? O de elementos que necesiten conexión con la red eléctrica. En el funcionamiento podemos ver que un inversor analógico tiene una bobina y un interruptor que son usados para interrumpir la corriente y colapsar el campo magnético de la bobina, generando una onda punzante inversa, ¿sí? Esta onda inversa es variable en el tiempo y puede inducir corriente, pero ese es un tipo de inversor que ya no es tan utilizado. Hoy en día se utiliza más lo que son los inversores digitales y estos constan de lo que es un oscilador para controlar a un transistor. De esta manera se logra interrumpir la corriente entrante y se logra generar una onda rectangular. Esta onda rectangular alimenta a un transformador que suaviza la onda, haciéndola parecer un poco más senoidal. En los casos de unos inversores, no en todos, recuerden que no todos son de onda sinusoidal. Entonces, pues dependiendo de si es o no es sinusoidal pura, vamos a tener un mayor o menor costo en el inversor. ¿Vale? De esta manera se produce la tensión de salida necesaria para la circuitería que se vaya a conectar. La forma de onda de salida de la tensión del inversor ideal debería ser igual a la onda senoidal, pero como les comenté, no siempre es de esta manera. Y mientras más senoidal parezca, va a ser más costoso. Vale la pena resaltar que los inversores más modernos utilizan formas más avanzadas con transistores especiales de potencia, como lo son los tiristores, los triac, entre otros. Vamos a tener también acá en lo que es el funcionamiento que los inversores más eficientes utilizan un filtrado para tratar de llegar a la onda senoidal más pura posible y de esta manera tratar de suavizar la onda. Acá a la izquierda podemos ver lo que es un inversor con panel digital con diferentes características, donde vemos la alimentación que tiene 13.1 voltios, la salida en kilovatios que nos muestra que son 2 kilovatios. También varía, puede ser de kilovatios a vatios. Fíjense que acá donde les estoy señalando con el puntero láser tenemos 900 vatios y acá a la izquierda 2 kilovatios. Bueno, 2 kilovatios serían 2000 vatios, entonces es importante tener eso en cuenta para el momento de hacer el cálculo de carga que se le vaya a conectar a ese inversor, se tenga eso presente. Sí, también este modelo en particular tiene unos indicadores de protección para bajo voltaje, sobrecarga, alto voltaje, cortocircuito, también calentamiento, pero bueno, no todos los inversores son iguales, entonces hay que tener todo esto en cuenta, ¿sí? También se pueden clasificar de manera general en inversores monofásicos o inversores trifásicos. Trifásicos principalmente para lo que es la industria de desarrollo y producción que utilicen grandes motores, y los monofásicos principalmente para todo lo que es circuitería de 110 voltios conectado a la red eléctrica tradicional como cualquier casa normal. En el caso de los inversores se pueden utilizar condensadores e inductores para suavizar el flujo de corriente desde y hacia el transformador, de tal manera de que se pueda generar la onda sinusoidal más ideal posible, porque realmente eso es lo que se busca, que sea la onda sinusoidal más parecida a la real. También es posible producir una llamada onda senoidal modificada, donde pueden causar que ciertas cargas como motores, por ejemplo, operen de manera menos eficiente. Y finalmente, por acá les voy a mostrar diferentes tipos de inversores. En este caso, el de onda senoidal pura. Tenemos uno de 3000 vatios
tenemos otro de 2000 vatios, tenemos este que es de 900 vatios y podemos ver que no todos son iguales, a pesar de que en teoría cumplen una misma función, pero siempre dependiendo de la aplicación a la que se necesite, van a haber diferentes alternativas tanto en costo como en potencia. Y al momento de realizar los cálculos necesarios para saber la implementación de qué tipo de inversor vamos a usar, debemos tener todos estos factores en cuenta. Bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto se la podré responder. Y si no, seguiremos con la presentación del resto de mis compañeros. Quedo atento a sus dudas o preguntas. Aparentemente no me escuchas, Franco. Sí, sí, te escucho. Creo que por lo visto no hay preguntas. Voy a arrancar a presentar yo. Vale, excelente, Alfredo. La están viendo, ¿sí? Sí, allí se ve claramente. Listo. Chequear aquí que todo esté bien, aquí está bien. Entonces, bueno, voy a comenzar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Alfredo Duque, continúo con la exposición de mi amigo Franco. Franco estuvo hablando un poco de lo que eran los inversores, yo voy a estar hablando de lo que son los UPS. Nosotros fuimos realizando las charlas de manera secuencial. ¿Por qué secuencial? Porque un UPS contiene un inversor. En la charla anterior también estuvimos hablando de baterías, así que también más adelante puedes estar hablando un poco de cómo escoger un UPS respecto a la capacidad de sus baterías. En Venezuela normalmente nosotros utilizamos los UPS no tanto para mantener equipos de alta potencia encendidos, sino para mantener routers, modems, equipos que consumen muy poco. Los comerciantes lo utilizan para los puntos de venta. Entonces el mercado nacional es un tanto distinto. ¿Por qué distinto? Porque encontramos que aparecen equipos en el mercado que son de una potencia pequeña, pero las baterías son bastante grandes. Eso permite que el equipo sea relativamente menos costoso de lo que sería un equipo de mayor potencia, porque los componentes que necesita son un poco más simples, un poco más económicos. Entonces, ¿qué es una UPS? Lo podemos encontrar en internet como SAI. SAI es un sistema de alimentación ininterrumpida, o UPS. UPS sería en inglés un Interrupted Power Supply, que es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos almacenadores de energía durante un apagón eléctrico pueden proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los dispositivos que tengan conectados. A la derecha observamos distintos tipos de UPS. Existen de este tipo, que son los más grandes, que se le colocan a los servidores. También existen de estos modulares. Este que tenemos aquí horizontal, normalmente estos también se pueden voltear, ellos la pantallita se gira, así que uno los puede parar como este que está aquí. El más común que encontramos en las casas es uno parecido a este, sin embargo este es mucho más grande. Otra función que tienen este tipo de equipos es proteger, valga la redundancia, los equipos que tienen conectados en su red, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos en la red de corriente alterna. En la siguiente exposición yo voy a estar hablando un poco de qué son los armónicos. Mientras tanto sabemos que, vamos a tener en cuenta que los armónicos afectan los equipos eléctricos. Entonces, los componentes más comunes de un UPS. Un UPS tiene un rectificador que es el encargado de revisar la corriente alterna que entra al UPS y luego provee corriente continua a la batería para que se mantenga cargada. Entonces, él lo que tiene es un tipo de circuito que lo que hace es rectificar la corriente alterna que está recibiendo, convertirla en corriente directa y cargar las baterías. La onda que carga las baterías acá. La onda que carga las baterías no es una onda de corriente directa como tal, sino es una onda solamente rectificada. ¿Por qué rectificada? Porque ella forma una serie de onditas. ¿Sí? Las baterías de plomo ácido tienen que cargarse
con corriente corriente rectificada. La batería. Esta parte tiene como función ser la suministradora de energía al ordenador en caso de un corte eléctrico. El tiempo de duración para mantener el equipo encendido depende de la capacidad de la batería. En la exposición anterior estuvimos hablando un poco de la capacidad de la batería, que es un dato que nos da el fabricante y que nos indica cuánto tiempo y cuánta energía nos puede entregar una batería. Diciéndolo de mejor manera sería cuánta energía nos puede entregar una batería durante un periodo de tiempo. En este caso observamos que esta batería es de 12 voltios y 7 amperios hora. Como comentaba en la exposición anterior, fíjense, el ciclo de uso es de 14.4 a 15 volts. Cuando está sin uso, si medimos el voltaje, vamos a tenerlo entre 13.5 y 13.8 volts. Y la corriente inicial, esto no es un dato relevante. Si observamos este diagramita que tenemos acá, entonces tenemos que cuando conectamos el UPS al voltaje de entrada, él tiene un filtro y supresor de transitorios. Cuando el UPS tiene energía de la red eléctrica residencial, entonces él tiene la conexión directa y solo vamos a estar utilizando el filtro o supresor de picos. Igualmente, o al mismo tiempo, él está cargando la batería. Él tiene un circuito que es el cargador de baterías y se encarga de cargar la batería. Luego de ese circuito vendría el inversor, que fue lo que explicó Franco. ¿De qué se encarga el inversor? De recibir la corriente directa que tiene la batería y convertirla en corriente alterna. En dado caso de que falte la electricidad en el lugar en el que se vaya la luz, por ejemplo, entonces él switchea, él hace el cambio de la corriente residencial a la batería y entonces la batería va a ser la encargada de mantener los equipos encendidos. La batería entonces tiene corriente directa, va al inversor que tiene corriente alterna y alimenta al equipo. Dependiendo del equipo que tengamos, pues puede funcionar en 110, 220. Lo más común es que el equipo que tenemos en nuestras casas funcione en 110 a 60 Hz porque eso es lo que utilizamos en Venezuela, 60 ciclos por segundo. Un dato importante, así como decía Franco, existen equipos UPS o SAID que tienen onda senoidal pura. Por supuesto que son mucho más costosos y que están pensados en utilizarse en equipos mucho más complejos. Otro componente que tiene el UPS es el inversor, que fue el que mostré anterior y de lo que hablaba Franco, que está encargado de transformar la corriente en corriente alterna, donde esta alimenta los equipos que están conectados a la salida. Y el conmutador, que fue lo que les dije que hacía el switcheo, que es el switchecito que cambia de la electricidad residencial a la batería. ¿Qué consideraciones debemos tener al comprar un UPS? Debemos considerar el consumo aproximado en vatios que vamos a tener. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si vamos a utilizar, por ejemplo, una computadora de escritorio, las computadoras de escritorio tienen una fuente de poder. Esa fuente indica la capacidad máxima de potencia que puede entregar. Por supuesto, esa potencia máxima es superior a lo que consume el equipo. Así que una práctica bastante buena es observar de cuánto es la fuente, que va a estar en vatios reales, y comprar un equipo que tenga por lo mínimo 30% más de esa capacidad. Por supuesto, eso hay que sumarle que si es un computador de escritorio va a tener también un monitor. También la capacidad de la batería que posee el equipo. Hablé hace un momento de la batería y también hablé de la capacidad. Normalmente los equipos es difícil encontrar, pero nos muestran qué tipo de batería poseen. Mientras la batería es más grande, entonces el equipo tiene una mayor capacidad de carga y tiene una, valga la redundancia, mayor capacidad de entregarnos energía durante un periodo de tiempo mucho más largo. Las funcionalidades del equipo. Existen equipos como este que se ve acá, que nos pueden marcar el voltaje de entrada, el voltaje de la salida, el porcentaje de carga, no de carga de la batería, sino de la carga viéndola como los equipos que tenemos conectados. Entonces él va a decir, bueno, tengo conectado un 30% de mi capacidad máxima. O si tiene un valor mayor al 100% de su capacidad máxima, entonces lo más común es que estos equipos se desconecten. También nos puede marcar la capacidad de la batería, las limitaciones del equipo, los equipos de potencia muy pequeñita, hay equipos en el mercado de 300 vatios,
apenas llegan a alimentar una laptop muy pequeñita. La potencia máxima a su salida, insisto con lo de la potencia. Los equipos, sobre todo los UPS, están determinados por la potencia que son capaces de entregar, casi más aún que la capacidad de la batería. ¿Por qué? Porque la capacidad de la batería me va a indicar cuánto tiempo él puede mantener encendido un equipo. Pero la potencia sí es determinante, porque si yo le conecto a un equipo una carga que consume más de que consume un valor mayor a su potencia máxima, entonces el equipo no va a funcionar. Otro dato importante que les comentaba a los integrantes de la comunidad es que los equipos normalmente, todas las salidas no están conectadas a la batería. Entonces fíjense, él acá nos dice que estas que están acá son las que están conectadas a la batería. Acá nos dice que estas están conectadas solo a la fuente. Es decir que cuando se nos vaya la luz, solo estas de este ladito van a quedar conectadas. Por eso es común que a veces vemos que la gente piensa que todas las salidas tienen conexión a la batería cuando se va la luz y resulta que no, ellos pueden tener 3, 4. Insisto, en el mercado nacional también tenemos equipos que como estaban pensados para conectarse a UPS, a UPS no, a modem, a router, pues tienen mayor cantidad de salidas. No es común en los equipos de protección, por ejemplo, de una PC de escritorio, porque lo único que necesitamos encendido es el CPU y el monitor para poder guardar lo que estamos realizando y poder apagar el computador. Otra de las consideraciones, como hablaba hace un momento, es la potencia. ¿Qué tenemos que mirar de la potencia? El consumo aproximado que tenemos. Acá en este ladito de acá tengo una gráfica que nos habla del factor de potencia. ¿Por qué? Porque la magnitud más usada cuando se anuncian UPS son los voltioamperes o voltioamperios, y resulta que los voltioamperios ellos son mayores comúnmente a el valor de la potencia real que el equipo me es capaz de entregar. Entonces vemos equipos que nos pueden entregar 800 voltiamperios y resulta que la potencia máxima de salida, la potencia real, son 400 vatios. Entonces, la potencia eléctrica es la magnitud que usamos cuando hablamos de la energía que consume un aparato eléctrico por unidad de tiempo y se mide en vatios. Esto lo explicó mi compañero Franco en exposiciones anteriores. La fórmula de la potencia de la ley de Ohm es potencia es igual a voltaje por corriente. Es decir, la potencia es igual a voltaje por intensidad. Intensidad es otro de los nombres que recibe la corriente. ¿Esto es cierto? Sí, pero solo para equipos que funcionan en corriente continua. Cuando tenemos equipos que trabajan en corriente alterna, la fórmula cambia. Es decir, que los enchufes de nuestra casa, por donde va corriente alterna, no podemos afirmar que los vatios son iguales a voltios por amperios. Una vez introducido la diferencia entre vatios, lo que les decía, potencia real o potencia directa y voltio ampere, aclaramos que los AI se anuncian normalmente con los voltioamperes de consumo máximos que pueden aguantar. Es fundamental al comprobar las especificaciones del mismo cuántos watts indica. Watts son potencia real, que sería el consumo de vatios máximo que el equipo aguanta. Este ejemplo es muy común cuando uno estudia electricidad o electrónica y nos dice para poder entender qué es la potencia reactiva. La potencia reactiva es aquella potencia que sí se está entregando pero que no se está aprovechando y se mide en voltio ampere, o si está en miles entonces se mide en kilovoltio ampere, que serían 1000 voltio ampere. Si hablamos de la potencia que el equipo realmente consume o que el equipo aprovecha, estaríamos hablando de vatios. Si hablamos en miles, estaríamos hablando en kilovatios. Esta es la energía que realmente se utiliza. Esta energía se pierde. ¿Por qué? Esto ocurre en equipos que tienen ciertos efectos capacitivos o efectos inductivos. A grosso modo, en corriente alterna es muy difícil aprovechar al máximo la energía que se entrega. Los voltioamperios, entonces estos son voltioamperes reactivos y estos son vatios. Los voltioamperios entonces abarcan la suma de los voltioamperes reactivos y los vatios. ¿Es importante entender esto? No mucho. Con basarnos en los vatios va a ser suficiente. La cuestión es que la medida en vatios tiende a ser más pequeña y es más difícil de conseguir en las cajas de los equipos.
Cuando hice la exposición llevaba los ejemplos de cómo escoger los equipos y lo que hablaba del mercado nacional. Fíjense, este es un equipo que tiene 1500 voltiamperios, pero entrega solo 900 vatios reales. Este equipo cuesta en Mercado Libre, que fue donde tomé las imágenes, $114,99. La marca Explorer tiene un voltaje de entrada de 110 a 120 volts, un voltaje de salida de 110 a 120, una capacidad, me la indica, de 1500 B. Aquí el vendedor se peló, esto era voltiampere, y una capacidad en vatios de 900 vatios. Tiene 8 tomas y él no me indica cuáles de esas tomas están energizadas con la batería. Lo más común es que sean mitad y mitad, 4 conectadas a la batería y 4 que solo tienen protección. Y tiene una batería de 12 voltios a 7 amperios. Entonces, ya yo sé más o menos la capacidad que él me puede entregar. Esto sí, ya uno lo sabe por experiencia. ¿Por qué? Porque los equipos, los UPS, realizan la inversión. Cuando hicimos la exposición les comentábamos que ahora se venden otros equipos denominados UPS también, porque si veíamos lo que significa UPS, pues es una unidad de poder ininterrumpida, es decir, que cuando yo desconecto la entrada, él tiene la capacidad de entregarme energía durante un determinado periodo de tiempo. Entonces ahora se venden unos equipos chiquiticos que funcionan para conectarles solo el UPS y el UPS no, el router y el modem. Y en dado caso, en Venezuela, que también hay muchas empresas que ofrecen servicio de internet satelital, también se les puede conectar la antenita o el encoder, si no me equivoco. Así es que se llama la unidad. Entonces, esos equipos son más eficientes que estos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un enchufe que se carga en corriente directa y entregan corriente directa. ¿Cuál es el problema con este tipo de UPS? Que ellos tienen una entrada que va a corriente alterna. Él carga las baterías, baterías comúnmente de plomo ácido. A su salida, él transforma la corriente directa de la batería en corriente alterna. Pero resulta que todos los equipos que nosotros tenemos luego del transformador, entendemos por transformador lo que nosotros enchufamos, el cuadrito que nosotros enchufamos, transforma la energía alterna en corriente directa. Entonces hay una pérdida muy grande y estos equipos no son muy eficientes para conectar un modem o un router. Se utilizaron en su momento porque los equipos que les estoy nombrando no eran de uso común, pero con los problemas eléctricos se han hecho de uso común. Entonces estos ya quedarían solo para equipos que consumen una mayor cantidad de potencia, como por ejemplo una PC de escritorio. Quedémonos con esto. Cuesta $115 y tiene una batería de 12 volts a 7 amperios y una capacidad de 900 vatios. Acá hay otro ejemplito, este es más pequeño, este es de 600 vatios, pero lo interesante es que tiene 4 tomas y la batería es más grande y cuesta un poquito menos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo interés en conectar solo un router y un modem, el equipo indicado sería este. ¿Por qué? Porque la batería tiene mayor capacidad, es más económico y yo no necesito que el equipo me soporte una cantidad de potencia muy grande porque un modem y un router consumen muy poquito. Y si son modem, router y la antenita, entonces también consume bastante poco. Entonces esta sería una mejor opción si es eso lo que quiero conectar. Esta imagen la tomé de una empresa que está en San Cristóbal que se llama Microelectrónica. Tienen sede en Barrio Obrero y en La Concordia. Y este es otro equipito más, este cuesta $65. Este es bien interesante porque este tiene un display que me indica cuál es la carga, cuánta carga tiene la batería, qué capacidad de potencia tengo para entregar. Es decir, él me dice, tengo conectado 30% de la potencia máxima que puedo entregar. Y la batería es grande, la batería es igual que la anterior de 9 amperios hora. La potencia es un poquito menor, 480 vatios, la anterior era de 600, pero pues la cuestión de la pantallita es bastante interesante. Acá él nos indica que es de ondas, que la onda de salida sinoidal simulada. La onda sinoidal simulada lo que es una serie de cuadraditos, podríamos decirlo, que lo que me hacen es simularme la onda senoidal pura.
Me dice que el indicador tiene el modo en que está trabajando, tiene la carga que le queda a la batería y tiene las fallas. Si el equipo falla, entonces él me lo indica en el LED. Y que tiene unas alarmas audibles. Cuando lo presentamos a la comunidad, quise presentar estos tres equipos para ejemplificar lo que había comentado. Como por ejemplo, este equipo tiene una capacidad mayor, pero no tiene la pantallita. El otro tiene una capacidad mejor, pero tiene la pantalla. Y cuestan, este más bien cuesta un poquito menos. Entonces son cuestiones de lo que el usuario necesita. Esta sería toda mi exposición. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si tienen una pregunta, pues pueden activar el micrófono y hacerla. Si no, entonces habríamos finalizado la charla correspondiente al día de hoy y nos encontraríamos mañana de nuevo. La de mañana también está bastante interesante porque vamos a estar hablando de lo que serían los equipos de protección y voy a estar hablando un poco también de qué es eso de los picos en la red de corriente residencial. Hola, hola, ¿me Hola escucha? señora Dinora, buenas tardes. Bueno, permítame felicitarlos, de verdad que aprendí mucho con ustedes y de verdad agradecida por elegir la comunidad de la Santa Rosa y bueno, que Dios me les bendiga y éxito, muchachos. Se les quiere mucho. Muchísimas No, no, gracias señora Dinora. gracias por el aprendizaje. No, gracias a ustedes por haber asistido. Entonces nada, voy a finalizar de grabar y voy entonces